Que Dios los bendiga a todos los que están aquí. Los saludamos en nombre de la familia cristiana que está en todo el mundo y por supuesto en Colombia. Y pues bueno, vamos a lo que vamos en los minutos que debemos emplear. A una vez a un predicador le dijeron lo siguiente, que a un niño le preguntaron, ¿qué es lo que más le gusta del pastor que invitaron a predicar? Y los niños son muy sinceros. O sea, créale a un niño, ¿qué es lo que más le gusta del predicador que invitaron? Y el niño dijo, lo que más me gusta del predicador que invitaron fue cuando terminó. Espero que no van a decir lo mismo, ¿no? Tengan misericordia, por favor. En el 2008, Asafa Powell, es un atleta de 1.90, grande, pulverizó en 4 milésimas la plusmarca de los 100 metros. No la había bajado nadie. La marcó en 9.74 después de tantos años. Y eso fue un impacto para toda la órbita deportiva. Y lo hizo en los Juegos Olímpicos. Cuando lo entrevistaron, él dijo, el éxito que yo tengo se lo debo a mi papá, porque él es pastor de una iglesia en Jamaica. Y él siempre me ha enseñado que debo poner mis ojos en Jesús. ¿Cuántos colocan sus ojos en Jesús? Y él dice, cuando voy a empezar la competencia, me fijo en el objetivo, no miro ni a derecha ni a izquierda. Escucho el sonido de la pistola y pongo mis ojos en mi objetivo. Y corro, y mientras voy corriendo digo Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y así logro triunfar. Y a mí me llamó la atención eso. Me gustó lo que él dijo. Porque coloca su mirada en el objetivo. En este momento quiero proponerles un tema. Y es el siguiente: enfocados en la palabra. Diga conmigo, enfocados en la palabra. Y aquí la palabra se traduce en la Biblia y se traduce, ¿quién lo dijo? ¿Quién? Levante la mano. Café ahora al final. Sí, porque tremendas, eso se siente uno bien. Excelente, de verdad, gracias, súper. En Cristo, porque Cristo es la palabra. En estos tiempos de la posverdad, que se denomina una época donde la mentira expresada en forma emocional se vuelve una verdad. En estos tiempos que prevalece lo sensorial, no hay casi cabida para la reflexión. Y estos fenómenos, de alguna manera, pueden permear a la iglesia del Señor. Y por eso estos congresos se hacen para que se adquiera conocimiento de la palabra y se incremente la inteligencia espiritual que habla el apóstol Pablo por allá en Colosenses 1:16. Llegó a nuestra ciudad una promoción que decía: Gran Congreso de Inteligencia Espiritual con Dana Zohar. Inscríbase ya. Y miramos la página web y el precio de la conferencia era de más o menos 300 euros por conferencia.
Y la señora, que no es cristiana, estaba diciendo que para adquirir inteligencia espiritual hay que leer la Biblia, ir a la iglesia, cantar, meditar, ser buena persona. Y yo dije, pues yo lo tengo gratis, este congreso todos los domingos en mi iglesia, y ustedes todos los domingos con el pastor Tomás Santa Marta, que lo usa Dios para transmitir inteligencia espiritual. Debemos en estos tiempos tener bastante cuidado para que cada cristiano se mantenga enfocado en la palabra, enfocado en Jesús. Como dice Hebreos, puestos los ojos ¿en quién? En Jesús, autor y consumador de la fe. Hay un modelo para mí, y no quiero ser despectivo con él, yo lo admiro, pero es un modelo que tiene un antes y un después, que en algún episodio de su vida no se enfocó en la palabra, sino que se enfocó en su entorno. Y eso nos sirve de inspiración, porque mi propósito al considerar este tema es que todos sigamos, pase lo que pase, mirando al invisible, mirando a Jesús, mirando al autor y consumador de la fe, mirando a la palabra de Dios, no más. Y ese modelo se llama Pedro. Yo creo que Pedro es el que más ha sido usado para predicar, y hablamos tanto de él, bueno y malo, que pobrecito Pedro nos va a reclamar en el cielo. Ustedes, porque hablan tanto de mí? Porque él era visceral, era emotivo, pero también era un hombre de mucho empuje, de mucho talante, de mucha fuerza. Pero tuvo un episodio donde flaqueó. Y en el Evangelio según San Mateo, capítulo número 16, versículo 21, este ex contador, Mateo, narra lo siguiente. Dice: desde entonces comenzó Jesús, y presten atención a los verbos, levanten la voz, a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén. Y este otro verbo, mucho, poquito, ¿de quiénes? De la clase prominente de la época, de la casta religiosa. Dice, de los principales sacerdotes, también de la clase intelectual, porque dice, y de los escribas. Y esta palabra que sigue no es estimulante para ningún seguidor de un líder, porque luego dice el gran líder a sus seguidores que debe ser muerto. ¿A quién le gusta seguir a un líder que dice síganme y mañana me va a morir? No, a nadie, pero a nadie. Y pues trato de entender al hermano Pedro, porque él va a decir, pero ¿cómo así? Dejamos las redes, dejamos las barcas, dejamos la familia, nos dijeron que iban a establecer un reino y tal, y que de pronto íbamos a ser pues posicionados en alguna cancillería, ministerio de trabajo, de educación, algo así por el estilo. Pero ahora nuestro líder nos dice que se va. Yo creo que hoy muchos le dirían al Señor Jesús, anulo esas palabras. Así le dirían, cancelo, no te ates, libérate. Pero ¿qué dice el verbo final? Léalo. Y resucitar al tercer día. Entonces, aquí viene en el escenario nuestro amigo Pedro. Pedro es atrevido.
Porque dice que tomándolo aparte, comenzó a reconvenirlo, exhortarlo, regañarlo, y colóquele todos los sinónimos que usan en sus países y aquí en España. Ya de hecho es una falta de respeto. Es como que nosotros tenemos a un gran pastor que queremos mucho allá en Colombia, y es muy conocido en América Latina y en el mundo, que es el pastor José Satirio dos Santos. Lo quiero mucho, hemos caminado juntos por tantos lugares. Y es como que él estuviera predicando esa eminencia, ¿no? Y que de repente uno de nosotros fuera y lo interrumpiera en su predicación y venga. Disculpen, ¿usted qué es lo que está diciendo? Piense, aterrice. ¿Cómo se le ocurre decir que usted se va a morir? En ninguna manera eso te va a pasar. Aquí estamos nosotros para defenderlo. Yo hice curso de policía y aquí lo voy a guardar, lo voy a proteger. Es una falta de respeto, indudablemente, sacar a una eminencia y luego a aconsejarlo. En mi tierra dicen un dicho que ojalá se entienda acá: los pájaros tirándole a las escopetas. Paradójico, ¿no? El discípulo enseñándole el carnal orientando al espiritual. El que tiene oídos para oír. Él está diciendo: en ninguna manera esto te acontezca. Ten compasión de ti. ¿Qué consejo más triste? Yo aprendí, pastores, que uno no debe escuchar a todo el mundo. Es el problema de muchos cristianos que andan por ahí escuchando al uno y al otro. Hay que saber a quién escuchar. Al que me inspire, al que me bendiga, al que me edifique, y no a cualquiera que me destruya. Recuerden que de la abundancia del corazón habla la. ¿Y qué está hablando aquí Pedro? Está hablando conforme a todo lo que le gobierna, y lo está gobernando lo sensorial, lo emotivo. Aquí de espíritu no tiene nada. Un consejo lastimero. Imagínense, hermano, tenga compasión de usted, tenga lástima, valórese. Ahora, ¿sabe una cosa que a veces puede suceder? No aquí, gracias a Dios, porque aquí están muy ilustrados. Hablo en otras latitudes eclesiásticas, es decir, en otros contextos de iglesia, que uno quiere escuchar lo que le gusta y no lo que le conviene. Porque es que Pedro no escuchó la parte final. Él escuchó el verbo padecer, morir. No, estamos acabados. Y cuando uno se deja gobernar por las emociones, la razón se subyuga, queda dominada. Y entonces no reflexionó en la tercera expresión: y resucitar al tercer día. Si Pedro escucha eso, nunca le hubiera dado este tipo de mensaje. No se lo da. Pero él quiso escuchar lo que le convenía, no lo que le servía. Y guárdenos el Señor en estos tiempos, ¿no? De filtrar la palabra y escuchar solamente aquello que me sirve, y lo demás lo saco. Yo entiendo la Biblia así, y cada uno quiere interpretarla a su manera. No, es como Dios quiere. ¿Cuántos dicen amén? Pero siguiendo con el relato, Él, ¿quién es Él? Jesús, volviéndose, dijo a Pedro. ¿Qué le dijo a Pedro? Esta expresión hoy no, pastor, si la decimos en las iglesias hoy,
Hasta ahí fue ministerio. ¿Qué tal? Quítate de delante de mí, Satanás. En otra versión dice: tú no hablas como un hombre de Dios, sino como habla Satanás, el adversario. Me eres tropiezo. Porque, y aquí está el texto que se debe colocar de relieve: no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. No es teocéntrico. No mira a Dios, no mira lo trascendente, no mira lo celestial, no mira lo invisible, sino que mira lo antropocéntrico, es decir, lo que le conviene al hombre, lo que rodea al ser humano. Mira solamente lo terrenal. No pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Y entonces dejó a Pedro a un lado y se dirigió a los demás y les dijo: vengan para acá. A propósito de lo que acaba de decir Pedro, pues Pedro, yo lo entiendo, ¿no? Pero lo que usted acaba de decir no es correcto. Buenas intenciones, equivocados procedimientos. ¿Y si vivimos de eso nosotros? ¿Si vivimos de eso nosotros? Buenas motivaciones. ¿Cómo no vamos a calificar la excelente motivación de Pedro? Pero equivocado el procedimiento, la metodología, claro que sí. Entonces llama a los discípulos y les dice: si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué debe hacer? Niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Mensaje que hoy no está de moda. Primero hay que tener cruz para luego tener corona. Algunos quieren primero corona y nunca la cruz. El tema es como fatalista, ¿no les parece? Ese mensaje de un gran líder diciendo: hey, si ustedes quieren ser grandes, tienen que ser pequeños. Son las paradojas de Jesús. Si ustedes quieren ser ricos, sean pobres. Si quieren ser exaltados, sean humildes. Unas paradojas raras. Y aquí dice: si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese, tome su cruz y sígame. Versículo 25: porque todo el que quiere salvar su vida, otra paradoja, ¿qué debe hacer? Bueno ese mensaje, dígame si es bueno ese mensaje. Con lógica, pongámonos los zapatos, iba a decir, no en los Versace de Pedro, no, en las sandalias de Pedro. Pongámonos en las sandalias de Pedro. ¿Es bueno ese mensaje? No. Deje a mi mamá, a mi papá, a mis hermanos, renuncié a las cuentas bancarias, dejé alquiladas esas barcas, esas redes por allá las dejé baratas, y ahora con lo que él me sale. Una paradoja, que si quiero salvar su vida, y eso no lo entiende. Había una caricatura antigua, ¿no? De un tipo que era el sabio de los sabios. Y era un dicho nuestro: eso no lo entiende ni Mandrake. ¿Lo conocieron? Bueno, entonces somos sesenteros. No lo entiende ni Mandrake. ¿Cómo voy a entender ese mensaje tan raro? Y luego dice: porque qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma. ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Una serie de paradojas inentendibles. Y es que el Señor hablaba así. Tocaba estar muy atento a lo que Él dijera para no meter los pies como lo hizo Pedro, porque Pedro se equivocó acá. Ahora, ¿por qué Jesús dijo eso a sus discípulos? Y de paso, pues Jesús es caballero y no quiso
menoscabar las emociones de Pedro, porque el Señor le hubiera dicho: aparte, quítate de Satanás, y es que usted no pone la mirada en las cosas de Dios, y es que usted, si quiere salvar su vida, la tiene que perder. Además, ¿qué está imaginando usted? Que si va a tener plata, usted tiene que perderla. No, lo pone mal. Entonces, por respeto, dice: mire, a propósito, esta palabra, este mensaje, y lo suelta. ¿Por qué? Porque el Señor discierne los pensamientos de los seres humanos, y Él pudo, obviamente, por su soberanía, porque Él es Dios, discernir las intenciones de Pedro, como las discierne también las de nosotros. Él las comprende bien. ¿Y qué era en esencia lo que estaba pensando Pedro? ¿En qué se estaba enfocando? Porque el Señor le dice: no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. ¿Qué estaba pensando Pedro? ¿En qué se estaba enfocando? Y aquí va mis planteamientos, que espero sean breves, para que no digan como el niño: Pastor Tomás, Pastor Tomás. Lo que más me gustó de ese pastor amigo suyo fue cuando acabó. Voy a tratar de expresarlo así. ¿En qué se enfocó Pedro? En lo que se enfocan todos los seres humanos hoy. Y lo primero es que Pedro no se enfoca en la palabra, no se enfoca en Jesús, sino que se enfoca en el sensacionalismo de la vida, como David Hume lo llamó, en el emotivismo, no en el emocionalismo, porque el emocionalismo es normal. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Cuántos lo alaban? Emocionalismo, yo lo puedo llevar a la emoción. ¿Cuántos dan un grito de júbilo? Emocionalismo, yo puedo manejarlo y es bueno. Es que es bueno y a mí me gusta, porque Dios nos creó con emociones para cantar, para reír, para llorar. Pero el emotivismo va muy coherente, muy ligado con el sensacionalismo, y es una tesis que plantea que nuestra ética y nuestra razón de ser no se basa en lo que pensamos, en nuestros dogmas, sino en lo que sentimos. Nuestra conducta en la vida no debe ser impulsada por normas ni códigos éticos, sino por reacciones. Ustedes han escuchado a personas que dicen: ay, pero es que yo siento hacerlo, o no siento hacerlo. Cuando le decimos: perdona al que te ofendió, ¿qué dicen algunos? Algunos dicen: no siento hacerlo. Y es respetable, porque a veces la herida es profunda y uno no puede perdonar rápido así. Perdona, mi amor. Sí, después de que me dijo, después de que me trató, después de que me habló. Hay que dejar bajar un poquito la temperatura, ¿correcto? Pero sí o sí hay que perdonar. No es por un sentir, es por una convicción. Y Pedro está gobernado por el sensacionalismo. Deja que su vida sea orientada por lo que dijo el predicador Juan Carlos, que eso está pasando hoy, por lo sensorial. Queremos una fe movida por lo que sentimos y no por lo que creemos. Y por allá hay un texto que dice que no vivimos por lo que vemos, sino por lo que no vemos. Y eso es
fe. Eso es creer. Y creer tiene mucha conexión con convicciones. Entonces, ¿qué está pasando en el pueblo de Dios? Que muchos quieren vivir una vida cristiana más por reacciones que por orientaciones. Más por sensaciones que por convicciones. Y los campeones de la fe son aquellos que viven la vida cristiana pase lo que pase, haya o no haya, observe o no observe, se plantee el milagro o no se plantee, haya un ambiente espiritual o no lo haya. No nos movemos por las emociones, sino por las convicciones, y eso es lo que se requiere del pueblo de Dios en estos tiempos de posverdad, en estos tiempos de posmodernismo, en estos tiempos donde prevalece más lo experimental. Dijo el danés Kundera, un gran sociólogo danés: hoy no vivimos por lo que pensamos, sino por lo que sentimos. Estamos viviendo la era, dice él, del homus sentimalis, es decir, el hombre movido por los sentimientos. En otrora se decía: pienso luego. Pero hoy, dice Kundera, la máxima de la filosofía es: siento, luego existo. Y pareciera que esto estuviera como las aguas que se van metiendo en la casa, como esas fugas de agua que se van metiendo en los baños por todo lado. Pareciera que se estuviera metiendo dentro de la iglesia del Señor. Y por eso este congreso lo invita a usted y a mí a que no nos enfoquemos solo en lo que sentimos, sino en lo que creemos. Que nos enfoquemos en la palabra, que nos enfoquemos en el Dios vivo, que nos enfoquemos por la fe, que nos enfoquemos en aquello que es invisible. Oh, Dios dijo: felices aquellos que sin ver están creyendo, aquellos que no se dejan mover por sus sentidos, sino por su corazón. Y por eso la próxima vez que te digan que no tienes fe, vas a recriminarlo respetuosamente, porque ustedes son campeones de la fe, porque están aquí, porque están mirando a alguien que está en lo invisible. Es una paradoja, pero son campeones de la fe. ¿Usted ha visto alguna vez aquí al Señor Jesús? Algunos parecidos, ¿no? Ahí van en proceso. El que comenzó la obra en nosotros la perfeccionará. Yo quiero ser un reflejo de Jesús. Entonces usted puede decir algo de mí, pero apenas es un pequeño asomo de lo que es Jesús. No lo vemos. Pero ¿cuántos creen que está aquí? Los de acá, fuertes, los de allá. ¿Cuántos creen que Jesús está aquí? ¿Cuántos creen que Jesús está aquí? Él está aquí. Y aunque no lo vemos, lo creemos. Y eso se llama fe. Eso se llama convicción. Por eso sigue caminando en el Señor. A pesar de la prueba, a pesar de que no haya respuesta, a pesar de que todo se coloque en un panorama oscuro, sigue caminando en el nombre del Señor. Y mira a Jesús, porque en algún momento vendrá. Respira
y liberación por parte del Dios Todopoderoso. No pierdas la esperanza, porque la palabra te dice: esperanza hay para tu porvenir, por cuanto has creído en la palabra y te enfocas en Jesús y miras al Señor. Y cuando alguien mira al Señor, nunca te digo se frustrará. Si vas a aplaudir, chévere, hazlo. Aplaude al Rey y di: gracias, 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 gracias. Yo soy bendecido. ¿Sabe por qué? Dilo: porque yo soy de la fe, porque creo en lo que no veo, y por eso Dios me bendice. Ahora Pedro se enfoca en otro fenómeno, no menos importante. Es una expresión que me disculpa, esa es la impresión de los términos. No quiero impresionar con términos, pero está muy de moda hoy una expresión que se llama deconstrucción. Deconstrucción. Alguno la tomó con otra expresión: demolicionismo. Y cualquiera de los dos es válido, cualquiera de los dos. Y es básicamente erradicar todo lo dogmático. Es quitar lo que ya se hizo y proponer algo nuevo. ¿Han escuchado ustedes de la reingeniería social? Claro que sí. De cómo los antivalores se van metiendo como si fueran valores de construcción. Y un proponente fuerte se llama Jacques Derrida, argelino pero de ascendencia francesa. Y este hombre dice: bueno, venga para acá. ¿Quién dice que de verdad existió el código de Hammurabi de construcción de los textos? ¿Cómo comprobar que en verdad? Hay un historiador muy famoso para los judíos, Flavio Josefo. ¿Cómo creer que él lo escribió? Ustedes han escuchado la expresión cuando usted habla de la palabra de Dios: el papel, ¿qué? Lo aguanta todo. Los textos deben cuestionarse. Es lo que propone Jacques Derrida. Los textos, aparte de cuestionarse, deben interpretarse con base en una subjetividad y con base en un contexto ético. O sea, hablándolo así como yo le diría a mi nieta, que se llama Juanita, tiene 7 años. Si yo le digo todo esto, ella me dice: te quiero, me da un beso y se va. Pues claro que se aburre, ¿no? Se va a aburrir, mi chiquita. Diciéndolo de otra manera es: ahí puede decir lo que sea, pero usted tómelo como quiera. Amor para usted significa amor, pero para mí puede significar pasión o eroticidad o sufrimiento, porque algunos sufren por amar. ¿Y a qué va todo esto? ¿A qué va? A que se puede también deconstruir el texto bíblico. Nat Geo, Discovery, ¿qué te presentan? Sendos documentales donde dicen: ¿quién sabe si existieron esos papiros que son originales de los textos bíblicos? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe si existió un tal Moisés? ¿Quién sabe si en verdad Cristo es una verdad, valga la conduplicación, o es un mito? ¿Quién sabe? Es probable. Y entonces va escuchándolo el jovencito adolescente, y lo va escuchando de pronto aquel cristiano que va entre la rubia y la morena.
Es decir, va entre dos aguas, no, ambivalente para decirlo más técnicamente. Ese cristiano que dice, ¿será mi pastor? Que duda. Y entonces escucha eso. Y tuvimos una amiga intelectual, una pintora, una señora elegantísima, qué maestra, y se graduó de nuestro seminario, con laureles. Pero después vio un documental del Evangelio de Judas. Y el Evangelio de Judas dice, no, parece que el Señor Jesús sí tuvo ahí su romanticismo con María Magdalena. Tuvieron su luna de miel, se fueron para la India y por allá tuvieron un crucero y le nacieron hijos, y los hijitos se han encontrado por allá en vestigios arqueológicos de la India. Y ella dijo, ay, yo no sabía eso, nunca mi pastor me había dicho eso. Y entonces me escribió un WhatsApp y me dijo, pastor, yo no había escuchado eso del Evangelio de Judas. Y lo vio por Nat Geo. Y entonces se va desdibujando la autenticidad del texto. Se relativiza la verdad del texto, de la palabra, de la Biblia. En América Latina, el primer país que es lector es Brasil, en promedio, varios libros por mes, 4 o 5 libros. El segundo es Argentina. El tercero es México. Y no sigo más. No me va a hacer quedar mal, ¿no? Por allá abajo queda el de Colombia. No leen. No leen. ¿Quién es Gabriel García Márquez, autor de? Ajá, ese era como un director técnico por ahí de un equipo. No saben. No conocen. Y los cristianos, sin que suene a regaño, no, con amor les digo, con amor. Con amor. Los cristianos poco leen el texto, poco leen la palabra. Por ahí, si acaso, Yuversio ni el versículo del día. Ya, calme conciencia. Ya tuve acercamiento al texto, versículo del día. No se lee la palabra, no se lee la escritura. Producto de quizás ese ambiente que se está moviendo dentro de la sociedad y de la iglesia, de cuestionar todo. Y quizás algunos pudieran decir, ¿será que sí se abrió el mar Rojo en dos? ¿Será que la burra sí habló? Eso es alegórico. ¿Será que los milagros de aquello que el Señor caminó, a ver, ¿cómo es? Caminó por encima de las aguas, ¿será verdad? Puede pasar. Por eso, amados, más que nunca en este siglo del homo sentimalis, donde nos gobiernan las emociones, tenemos que alimentar nuestra vida con la palabra, con el mensaje de Dios, con la revelación del Señor, con esa palabra inspirada, con esa palabra que transformó al gran intelectual italiano Paganini, que siendo un ateo leyó la palabra y se convirtió y se memorizaba la palabra. O como Gabriela Mistral, una poetisa chilena que se sabía todo el Nuevo Testamento de memoria. O como el argentino Domingo Faustino Sarmiento, que dijo: los cimientos de la educación están en la palabra de Dios. O como George Washington dijo: imposible gobernar una nación sin Dios y sin la Biblia.
La Biblia, la palabra, hay que escudriñarla, hay que leerla, hay que mirarla, hay que profundizarla totalmente. Hay que preguntarle todo. Ay, yo no entiendo. Pues de eso se trata, que si no entiende, pregunte, lea, pida, busque revelación, busque cómo contextualizarla. Yo le pregunto toda la Biblia, todo se lo pregunto. ¿Por qué? Porque, a ver, ¿por qué dice eso? Y qué riquezas, qué maravillas tiene la palabra. Job 26:7, por ejemplo, un día me puse a leerlo. Y Job 26:7 dice: tú creaste el norte vacío y la tierra que cuelga sobre la nada. Pues entendí la segunda parte. Tierra que cuelga sobre la... Porque dijeron hace 500 años que la tierra era redonda y que por fuerza gravitacional se sostenía en el gran espacio. Punto. El espacio profundo en el norte, el agujero profundo, el norte sobre vacío. ¿Sabe qué hacía yo? Amén. Y pasaba. ¿Y qué va a entender qué es esa expresión? Extiende el norte sobre. Lo pasaba. Pero entonces hay que preguntarle al texto y preguntarle a la ciencia. Y un día dije, por algo tiene que estar ahí. Entonces, gracias a Dios que antes nos tocaba enciclopedia católica, enciclopedia de Schiffer, enciclopedia de McGee, el hermenéutico. Tú eras pila para eso, la pastora. Y no, pues, si nos daba unos puntos altos. Era la preferida de Myrna Wilkins, Saúl Villalba, Castro Mesa. Nosotros teníamos que orar para que se nos quitara ese complejo frente a esta. Todos los cuadernos bonitos, todos. Ojalá que las hijas sean así, ¿oyó? Sí, son así. Leí. Cuadernos bien cuidaditos, bien bonitos, todo ordenado. Y nosotros, qué desorden, Dios mío. Y ella guardaba las notas y guardaba los cuadernitos y guardaba todo, y las notas suyas y las mías perdidas. Por misericordia Dios nos usa, ¿no? Por pura misericordia. Yo creo que es solo por amor, no más. Pero hay que preguntarle al texto. Y por allá le pregunté al texto una vez, ¿por qué está eso ahí escrito? Y ya no hay enciclopedia de Schiffer y los comentarios bíblicos de yo no sé quién. Unos libros gordos, así que apenas uno los veía. Toma, vamos a jugar voleibol. Eran gordos para leerlo. Hoy pues es más fácil, porque el hermano Google nos colabora mucho. Un sapiente, un hombre inteligente. Uno entra y dice norte vacío, sale y se abre el espectro. Y descubro que la NASA le dio por colocar un telescopio gigantesco y que manda fotos y fotos allá a Houston, y llegan fotos. ¿Y qué descubrió ese telescopio? Un gigantesco agujero negro en el norte de nuestra galaxia, la Vía Láctea. Yo también hice así, de verdad. Así, cuando yo leía eso, dice así, igual que ustedes. No dije amén, sino como dije. Así dije. Wow. Y la NASA dice, han descubierto un gran agujero negro en la galaxia. Y eso fue en el año 97. Y esto fue escrito Job 26:7, hace 4000 años. Alguien que hizo eso le dijo a un señor, escríbame eso, que allá en la galaxia hay un agujero negro. Ese creador dictó los secretos del universo que están en la palabra de Dios. Oh, amados, la palabra de Dios hace sabio al sencillo. La palabra de Dios nos ilustra. En la época del oscurantismo
romanticismo medieval, lo que despertó el intelecto de la gente europea fue la palabra de Dios. Cuando Johannes Gutenberg inventó la imprenta y empezaron a imprimirse Biblias en diferentes idiomas, y la gente pudo tener acceso a la economía, como ocurrió con Adam Smith, hijo de un presbiteriano, o como ocurrió con Samuel Rutherford, que estableció una tesis llamada Lex Rex, ley por encima del rey. No puede ser que el monarca, que el rey domine todo. Tiene que haber unos principios democráticos, unos derechos para el pueblo, y estableció tesis sobre la administración pública. Un hijo de Dios inspirado en la palabra de Dios. Isaac Newton, yo pensé que él era el único que había visto la manzanita que se había caído y que le había pegado, y que wow, manzana, porque se cae. Algo hay. Descubrió la ley gravitacional. Pero aparte de ser el padre de la física moderna, aparte de introducir esos principios de la física cuántica y esas leyes que conocemos de la termodinámica, la ley de la entropía y demás, fue un tremendo creyente, hijo de Dios, que amó al Señor con todo su corazón y pudo enfrentarse con la palabra. Y un día, cuando leyó el libro de Job, capítulo 26, versículo 7, dijo: si la Biblia dice que la tierra cuelga sobre la nada, es porque es verdad. Y él descubrió, junto con otros, el movimiento interplanetario que hay en la galaxia, y se inspiró en la Biblia. Amado, la palabra de Dios no es un libro místico raro, como, ay, qué raro, se vuelve uno loco. Es un libro de Dios con una profunda sabiduría. Por eso accede a la palabra. Léela en diferentes versiones. Pregúntale los 5 W del periodismo: ¿qué, cómo, cuándo, dónde y para qué? ¿Qué dice? ¿Cómo lo dice? ¿Cuándo lo dice? ¿Para qué lo dice? ¿Por qué lo dice? Búsquelo. Busque los términos, busque todo, indáguelo. Qué cosa tan bella, qué cosa tan rica la palabra. Por eso debemos ser avivados en la palabra, porque nos avivamos en la palabra y hay un avivamiento espiritual. Porque antes de un avivamiento efervescente vino la predicación de la palabra. Eso nunca lo olviden. Vino la palabra. Creo que finish aquí, como decían en las películas del hombre nuclear, to be continued. Queda uno más aburrido, ¿no? Bueno, ya va, el hombre nuclear va a descubrir, que va sin cámara lenta. Y a un letrero hay más aburridor que decía to be continued. Next week, próxima semana. Y uno se le olvidaba los 8 días y que era lo que habíamos visto la semana pasada. Pero el tiempo se nos fue y hasta aquí llegamos. Porque obvio que el hermano Pedro, mi amigo, se enfocó en otras cosas. De pronto lo enuncio nada más y no lo explico, ¿vale? ¿En qué se enfocó él? En el secularismo, en lo que llaman hoy algunos el carpe diem, que es el disfruta ahora. Comamos y bebamos, que mañana moriremos. Sin trascendencia. Qué pesar con el género humano que piense así. Sin trascendencia. Nosotros, amados, tenemos trascendencia. Los griegos buscaban la respuesta a través de la piedra angular de la verdad. ¿De dónde venimos? ¿Quiénes somos? ¿Y para dónde vamos? Pero nosotros la tenemos clara, clara. Somos como Jesús. Porque Jesús dijo: sé de dónde vengo, quién soy y para dónde voy. ¿Cuántos están esperando el cielo? Bajitos esos amenes, señoras y señores. ¿Cuántos están esperando el cielo? Pero como me dijo una soltera: ¿pero será que sí me alcanzo a casar? Sí, yo creo que sí.
No se trasciende. Pedro está mirando money, cash money, que es lo secular. ¿Qué está mirando Pedro? Oh, ¿y ahora de qué viviremos? Y por eso el Señor le dijo: hombre Pedro, ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere? ¿Cuántos quieren hacer plata hoy? Muchos. Muchos. Y la iglesia no debe caer en ese vacío. La iglesia del Señor es bendecida. Tiene una promesa de que Dios les suplirá todo lo que les falta conforme a sus riquezas en gloria. Que no hay justo desamparado, ni su descendencia que mendigue el pan. La palabra de Dios dice: no te dejaré ni te desampararé. No temas, dice el Señor, porque Él te dará el pan. Él te dará. Pan significa en griego todo. Él te dará el todo. Te dará de beber, te dará vestido, te dará habitación. Pero eso no es lo primordial. Lo primordial es que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida, que podamos ir al reino de los cielos y que cuando estemos en el cielo nos podamos gozar con la iglesia Nueva Vida y cantemos al Señor y volvamos con Cristo a la tierra y estemos en este planeta nuevamente administrando todas estas naciones con Cristo Jesús. Porque el niño me dijo: que pereza ir al cielo, estar allá con una aureola todo el día y en una nube ahí paradito. Claro, si es así, da pereza ir al cielo, pero ir al cielo es hermoso. Ir al cielo es tener toda clase de cosas. Lo invisible de Dios se hace visible en la tierra. Y cuando miras el arco iris, cuando miras los glaciares, cuando miras los atardeceres, debes mirar que en el cielo está la materia prima, está el diseño. Es decir, si la tierra es así de hermosa, mucho más es el reino de los cielos. Y allá nos vamos, calles de oro. Me he puesto a mirar qué hay en el cielo, y en el cielo hay instrumentos musicales, hay comida, hay ropa, hay estudio, hay de todo. Sí, otro día le digo, pero hay de todo allá en el reino de los cielos. Hay hermandad, hay de todo. Porque el cielo no es una nebulosa, no es un lugar etéreo, es un lugar hermoso. Por eso la iglesia no debe dejarse atrapar por lo que el mundo nos atrapa. No. Jesús dijo: Pedro, venga hermano, hijito, amigo, compañero, no mires lo que mira el mundo. Mírame a mí. Enfócate en mí. Enfócate en lo que yo digo, no en lo que te dicen las personas. Alguien se conecta conmigo aquí. Que no te hable a tu corazón la universidad, ni el filósofo ateo, ni el político que tramita una ética utilitarista y que nos quiere instrumentalizar, nos quiere usar con sus discursos demagogos. No dejemos que ese afán mercantilista de los medios nos atrape. No, tranquilo, mi Señor te suplirá lo que necesitas y te sorprenderá dándote aún aquello que deseas, porque tus suspiros están delante de Dios. Aún sin que digas la palabra, sale ante la presencia de Dios, y Él sabe de que tienes necesidad y no te dejará en vergüenza ni desamparado. Porque el Dios Padre que está aquí con nosotros envió a su Hijo Jesús para que al creer en Él seamos bendecidos. Y bendecidos es que Dios nos da y nos da y nos da.
Pero el Señor nos dice en esta mañana: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadido. Oh, Jesús está aquí. ¿En dónde estás mirando hoy? ¿En dónde te estás enfocando? Mira a Jesús, autor y consumador de la fe. Míralo a Él y no quedarás avergonzado.